Una minería responsable es, entre otras cosas, una gran plataforma para la generación de empleo. Pero, ¿qué elementos tiene que tener la normativa, el Estado ecuatoriano para efectivamente generar ese empleo? Lo hablaremos con un experto en unos segundos y gracias por acompañarnos. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Pulso Minero. Me acompaña el doctor Javier Salvador, abogado con amplia experiencia en derecho laboral. Con él vamos a hablar justamente de la plataforma que es la minería para la generación de empleo. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darte el tiempo. Em, ¿Está sentado un marco laboral estable que incentive el empleo dentro de la actividad minera? No, gracias a ti, María Eulalia, y a la Cámara por esta invitación. El tema de empleo es un tema siempre polémico y es un tema que puede generar además ciertas sensibilidades. Acordémonos que el empleo eh, no es únicamente un contrato, es una realización personal, es un sustento familiar, es un tema muy, muy sensible. Personal. Muy personal. Y entonces, claro, genera en muchos casos muchísima sospecha cuando se puede proponer o generar reformas que tengan en la mayoría de los casos la intención de fomentar empleo, de generar condiciones que permitan mayor inversión y mayores fuentes de empleo, pero claro, al mismo tiempo genera esos tal vez rechazos iniciales. En muchos casos es por desconocimiento, por falta de conocimiento, y este es uno de los casos principales del caso de la minería, ¿no? Este, mm, Nosotros estamos hoy por hoy tal vez entendiendo el impacto positivo y enorme que tiene la minería industrial a gran escala, es seria en la economía en general, pero sobre todo es una inyección enorme en la creación de empleo formal, de empleo bien pagado, de empleo directo y de empleo indirecto, porque ustedes entienden más de toda esta cadena de valor alrededor de proyectos mineros serios y responsables. Entonces lo estamos básicamente bautizando en esta industria que probablemente para nosotros ha sido un tema desconocido. Tenemos vecinos que han mantenido esta ya una tradición minera, por decirlo así, ¿no es cierto? Perú, Chile especialmente, me atrevo a decir que Argentina, sin ser un vecino de al lado, pero tienen esta cultura ya y entendieron el valor que genera la industria minera y el impacto en el empleo. Enormes retos, sí, porque eso significa romper paradigmas. Eh, Aquí en el Ecuador una economía todavía muy, muy pequeña, muy limitada, em, con una normativa laboral creada, fíjate, en 1938. Ya nos acercamos al siglo. Ya nos acercamos, ha sido una normativa que ha tenido sin duda sus beneficios y ha creado, me atrevo a decir que uno de los beneficios que probablemente tuvo una normativa temprana laboral en este país fue dar paz social y establecer condiciones mínimas razonables en el trabajo, pero claro, se quedó absolutamente corta con necesidades reales del mundo actual. Vemos que el mundo cambia día a día, literalmente, ¿no? No se diga, eh, pues, si estamos hablando de una normativa que tiene casi 90 años, es evidente que hace 90 años el mundo era muy distinto. Es evidente también que en un país donde hay prevalencia de una economía de subsistencia, como sucede en las zonas mineras, este país es tan rico que no, a veces ni siquiera se necesita dinero para subsistir. Pero claro, el ser humano necesita más que subsistir, necesita desarrollarse. Esas comunidades pocas veces han conocido lo que es un empleo formal. ¿Cómo crees tú que les cambia cuando ese empleo formal, digno, con seguridad, llega a esas zonas? El impacto extraordinario. He tenido la oportunidad de verlo, de presenciar el impacto transformador que puede generar el empleo formal, seguro, este, bien pagado.
en las economías personales de la gente y sobre todo en zonas, como tú dices, que probablemente nunca tuvieron la oportunidad de acceder a un empleo formal, seguro, pagado, Menos si eres mujer, ¿no? mucho menos si eres mujer. Imagínate las distorsiones de estas comunidades hasta que vean este tipo de proyectos serios con los estándares globales y mundiales en materia de seguridad y salud, en materia de compromiso con las comunidades, de compromiso con sus propios trabajadores y ves un efecto transformador extraordinario, ¿no? Ahora, claro, todavía algo muy aislado. Eh, Imagínate con cuántos proyectos podríamos crear ese mismo efecto multiplicador en otras comunidades, pero tal vez uno de los temas, una de las dificultades que afronta la industria probablemente sea esta del cómo adaptar esta antigua y vieja normativa am, am, a una industria que necesita otro tipo de regulaciones que no son ajenas a países del primer mundo o vecinos nuestros, ¿no? Digo, por ejemplo, quienes llevan la delantera en materia tal vez mundial, claramente es Canadá, Australia, pero a nivel latinoamericano es básicamente regresar a ver a países vecinos como Perú o como Chile, que tiene una tradición minera, además con mucha inversión, sobre todo de estos dos países en sus grandes proyectos. ¿Cómo entendieron que la forma de trabajar en esta industria es distinta a la forma en que se trabajaba en 1938 en una sociedad que se pensó que era únicamente manufacturera de centros urbanos? El Código del Trabajo que recibe estas, por decirlo así, estas recomendaciones de la OIT, de la naciente OIT por allá de 1919, entendió que el mundo iba a ser un mundo de centros urbanos con fábricas y que la gente podía Post-revolución industrial. absolutamente por revolución industrial y fue diseñado así. Y el esquema laboral fue diseñado así, obviamente después de una serie de luchas sociales que terminaron en ese tipo de Legítimas, conquistas, por por llamarlo cierto. así. Pero claro, resulta que el mundo no resultó así. Y hay diversas industrias que trabajan de una manera distinta, que es lo que recomendó la OIT. Y no soy, te puedo hablar de recursos naturales no renovables, claramente estamos hablando de minería, pero fíjate el turismo, pesca, la industria de la hospitalidad, que es clave en países como los nuestros, Que trabajan requieren 24/7. absolutamente en esquemas que se adapten al negocio, que además, al mismo tiempo, le den al trabajador la oportunidad de, primero, realizarse, de ejecutar una labor, de una realización personal, pero además que cuide de su salud personal y familiar. El pago de horas extras no es una forma de cuidar al trabajador en este tipo de industria, es una visión equivocada, una visión manufacturera. La visión aquí es, déjeme trabajar en jornadas más extensas, pero cuidando absolutamente de los estándares de seguridad y salud, que sea una persona que tenga el descanso adecuado para poder tener jornadas extensas diarias, porque estoy en una zona remota, en una zona alejada, y que al mismo tiempo me dé la oportunidad luego de conectarme con mi familia más Sin tiempo en interrupción. acumulación, sin interrupciones, que me dé ese descanso, ese ocio, una especie de un diferimiento de ocio familiar acumulado, llamémosle. Jornadas 20-10, ¿no? Trabajo 20 días, no Sí, sé si sí, es 20-10, pero un esquema así, pero esos 10 días estoy libre, no es que teletrabajo, estoy conectándome, estoy con mi familia, estoy disfrutando de ocio, de tiempo personal. absolutamente. Y bueno, los países que tienen una tradición minera y han entendido la importancia de esta industria, pues obviamente han adaptado sus legislaciones y sus regulaciones inferiores a ese tipo de esquemas. Permitir esa inversión seria, segura, internacional y local también, de manera que permita hacer esos trabajos. Si es que en el Ecuador mantenemos esa visión exclusivamente manufacturera para todas otro tipo de industrias, como la minera, como te digo, la de hospitalidad, lo que estamos haciendo básicamente es alejando inversión y alejando la posibilidad de fomentar empleo, ¿no? Absolutamente. El esquema laboral del Ecuador es un esquema que parece proteger el empleo, cuando en realidad no sucede eso.
este es un país en donde en realidad no se fomenta la generación de empleo, porque el empleador tiene que atarse a una camisa de fuerza diseñada en 1938 para una sociedad manufacturera, como dices tú, y que no puede salir de eso. O sea, parte de la modernización del Estado, parte de la institucionalización del Estado, parte de volvernos un país destino de inversión, pasa por esas reformas. Vemos que el gobierno, este y algunos gobiernos, pero hemos visto que este ha hecho un esfuerzo, pero siempre hay fuerzas sociales que inciden también en lo político. Sí, es es una visión aquella de que nuestra legislación es un laboral hoy por hoy, por el tiempo que ha pasado, puede ser un ingrediente desincentivador de la inversión. Efectivamente, hay voces que lo dicen así. Yo le encuentro todavía, como te contaba, unos varios beneficios a ese establecimiento de reglas mínimamente claras para el empleo, sobre todo en una economía, digamos, todavía incipiente. Ahora, en lo otro sí, me atrevo a decir que ha habido esfuerzos aislados por ayudar a generar la, la, la normativa necesaria inferior que permita crear este otro espectro de jornadas. Por un lado está la jornada ordinaria manufacturera del Código del Trabajo, por otro lado existe una jornada excepcional, extraordinaria, especial de trabajo que ha sido regulada desde siempre, desde que se desarrolló, digamos, la industria petrolera, pero ha habido intentos, pero todavía falta y mucho. En unos casos más, en unos casos menos. Creo que falta también una comprensión de esta industria y de otras, como te cuento, para poder dar un marco jurídico em, que se adapte a estas necesidades y que les dé sobre todo, nuevamente, oportunidades de empleo seguro, de empleo pagado y de empleo formal. Un marco normativo laboral moderno que esté acorde a lo que hoy se vive, no tiene por qué estar reñido con las libertades, con los derechos básicos. Queremos desarrollar una industria minera bien hecha y parte de que esté bien hecha es que el trabajador, que ese miembro de la fuerza laboral, como tú dices, trabaje con salud, trabaje con seguridad, trabaje con derecho a descanso, que haya un equilibrio entre su vida personal y privada. ¿Crees que eso es dable? Es dable. Creo que lo que pasa es que hay muchísimo recelo y muchísimo desconocimiento em, de parte de sobre todo liderazgos laborales tradicionales que básicamente no se transformaron, no se renovaron, sus liderazgos han mantenido por décadas, no han podido entender que el empleo y el mundo se modernizó y cambió, que esta economía además requiere un empleo distinto al que aprendieron con consignas y con tal vez con cierto tipo de recelos desde siempre en mundos manufactureros. Creo que hay mucho desconocimiento, creo que hay recelo, pero para eso está la discusión pública, ¿no es cierto? Es decir, entendámonos que este tipo de jornadas flexibles, de jornadas extendidas, no buscan de ninguna manera atentar contra derechos, sino todo lo contrario, garantizarlos y sobre todo crear fuentes de empleo para que permita a la gente tener esos derechos. El gran problema de limitar este tipo de inversiones con este tipo de actitudes en contra de jornadas flexibles es que finalmente lo que hace es ni siquiera se le da la oportunidad a la persona de que tenga derechos laborales, porque no tiene empleo formal. Ni siquiera llega a tener ese set list, ese set de derechos que probablemente estas personas, estos dirigentes sí lo tengan. Entonces creo que hay mucha ignorancia, eh, pero al mismo mucha consigna, mucho carga ideológica, pero para eso creo que está la discusión pública y hay que abrir estos foros para discutirlos, ¿no? Así es. La, el diálogo siempre será positivo. La lucha por derechos legítimos siempre será positivo, pero las agendas oscuras disfrazadas de activismo, también de activismo laboral, finalmente nos ha traído lo que tenemos. Apenas
y corrígeme tú si estoy bien en las estadísticas, pero apenas 3 de cada 10 personas en edad de producir en el Ecuador tiene un empleo formal, ¿no? Los demás se las arreglan. Son lamentables las estadísticas, son lamentables las cifras. Pese a que las últimas cifras, al menos de los análisis de especialistas, han tenido una mejora, lo cual es positivo, pero nos falta muchísimo en la generación de empleo. Y esta industria puede generar una enorme cantidad de empleo directo e indirecto. Hoy conversábamos hace un momento y tal vez con cifras, em, digamos, que tenemos, tal vez no tan exactas, pero se habla de que, ¿no es cierto?, proyectos, tan solo con los pocos proyectos que hoy están ¿no es cierto?, en exploración avanzada o ya en explotación, que son muy poquitos, de pronto son dos, se puede generar en el impacto en la comunidad cercana entre 130 a 150 mil empleos directos e indirectos, ¿no? Eso es un game changer para la comunidad. Eso te da acceso ¿no es cierto?, a educación, a salud, a alimentación adecuada y oportunidades de empleo a mujeres. Entonces, creo que el efecto es fantástico, pero claro, tiene que haber una conversación seria, tiene que haber un apoyo directo y tiene que haber una discusión real y seria, sin complejos, sin tapujos, para que esto pueda funcionar, ¿no? Y tal vez dentro de esa conversación, muy necesaria, por cierto, em, hay que poner sobre la mesa la necesidad que tiene el Ecuador también de que aquellas compañías que vengan al Ecuador generen empleo local y generen capacidades, más no solo el empleo local, sino que hay una verdadero programa de transferencia de conocimiento, porque al fin y al cabo la minería industrial es una industria nueva, todavía no hay especialistas de la industria locales, pero pueden haber. Claro, el tema de las jornadas flexibles de trabajo es un reto enorme y una limitación importante, pero hay muchas otras. Em, una de esas la que tú dices, ¿no? Tal vez la falta de especialización en este momento, por ahí viene un importante traslado de know-how, pero la industria minera además tiene una serie de retos o limitaciones, por decirlo así, de índole laboral que son además adicionales y especiales a las de otras industrias. Entonces, además tiene que cumplir con ciertas cuotas de contratación de personal local. Como tú conoces, la ley de minería prohíbe que se contrate más del 20% de personal extranjero. Ya de entrada es un reto, sobre todo en fases importantes de expansión o de construcción, donde se quiere Hay que personal también altamente construir la técnico. Así es. industria. Hay que construir la industria para quienes están en las zonas ¿no es cierto?, de la circunscripción territorial amazónica. También tienen un reto enorme en la necesidad, en la obligación de contratar casi el 90% de personal local, que entiendo que la intención es buena, pero es una industria que está en crecimiento, en nacimiento, en ese traslado de know-how, como dices, o de capacitación al personal local. Eso no se da de la noche a la mañana, eso toma algunos y varios años o décadas, ¿no? Entre otros, digamos, retos importantes que ya significa el estar fuera de centros urbanos, ¿no? Pero de las jornadas es uno, hay muchos otros, y aún así se sigue buscando encontrar esas fórmulas que nos permitan continuar con proyectos en esta industria que creo que puede tener un impacto súper, súper alto. ¿Cómo le ves a la industria en los próximos 5 o 10 años? Uf, creo que, creo que dependerá muchísimo de lo que pueda hacer los gobiernos y el Estado ecuatoriano respecto a dar el marco jurídico razonable y necesario para que esto funcione. Los dos proyectos, uno en especial, pues hablan por sí solos. El efecto ingresos estatales, el efecto en formación de empleo, el efecto en cambio real de la vida de las comunidades cercanas es absolutamente decidor. Casi no admite ninguna crítica, ninguna objeción, porque son decidores. A ratos me alegro que estén en zonas alejadas para que no esté tan cerca de distorsiones tal vez políticas o de estas ignorancias
personales de ciertos gremios con intereses, no con intereses, con agendas propias. Tal vez eso me alegra un poco que que funcione además en sitios que no estén tan cerca. Pero si es que se logra aprobar un marco regulatorio razonable, pues la industria puede absolutamente dispararse. En el tema específico laboral, María Eulalia, el tema es mínimo. Ni siquiera requiere de grandes esfuerzos políticos. El tema es mínimo. Aquí se necesita conocimiento, voluntad, se emite una regulación clara y se va adelante. Y eso haría un cambio absoluto y total en la continuidad y en la generación de nuevos proyectos mineros. Es un tema mínimo. Sí, esta voluntad. Que exista esa voluntad. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, a ustedes también por estar en este capítulo y nos quedamos con algo. Eh, la industria minera es un gran generador de empleo, se necesitan pequeñas reformas mínimas, sobre todo tendientes al tema de jornadas. El mundo cambió, el mundo se dinamizó, la regulación laboral también tiene que estar a la par de esos cambios. Gracias, Javier, por Gracias a ti, habernos María Eulalia. acompañado.